Recientemente, el derecho a obtener una nacionalidad por nacimiento en Estados Unidos, o lo que llaman el Citizenship Bill Right, ha sido cuestionado por una orden ejecutiva que de hecho prohíbe que las personas nacidas o los bebés nacidos en Estados Unidos de padres que no sean estadounidenses o residentes permanentes no obtendrían la ciudadanía estadounidense. Y de este tema les quiero hablar el día de hoy, que es precisamente las dos vertientes que existen en derecho respecto a cómo obtener una ciudadanía por nacimiento. En primer lugar está el ius soli o derecho de suelo, que eso significa que si naces en un territorio, independientemente del estatus migratorio de tus padres, tú vas a ser nacional del territorio de donde naciste. Es decir, por ejemplo, en México, el artículo 30 de nuestra Constitución señala que si alguien nace en territorio mexicano, independientemente del estatus migratorio de los padres, ese bebé va a ser reconocido como un niño o niña mexicana. Lo mismo sucede en Estados Unidos, pero ellos tienen en su enmienda 14 constitucional, si un niño o niña nace en territorio estadounidense, se le reconoce tal cual su derecho a la ciudadanía por nacimiento. Ahora, esta orden ejecutiva pretende y ha sido bloqueada ya por varios jueces, porque ha habido una serie de demandas colectivas y varios estados han estado precisamente combatiendo el alcance de esta orden ejecutiva, la cual, en mi opinión, pretende, sin legitimidad, modificar un derecho constitucional, es decir, de su orden máximo constitucional de Estados Unidos, está pretendiendo una ley en, inferior jerárquicamente, impedir y bloquear los derechos humanos, como lo es el derecho a la ciudadanía, para los niños nacidos en Estados Unidos de padres migrantes que no tengan una residencia permanente o la ciudadanía estadounidense. Y la verdad, yo creo que, ya lo he comentado en otro video, que es flagrantemente inconstitucional y que yo creo que no va a pasar, pero sí puede sentar algún precedente. No sé hasta qué etapa de la revisión jurisdiccional vayan a llevar este tipo de órdenes ejecutivas, pero me parece que, o sea, cualquier persona que conozca un poquito de derecho pues va a inmediatamente a notar la inconstitucionalidad aberrante de esta orden ejecutiva. La otra variante es el ius sanguinis. ¿Qué es el ius sanguinis? Es cuando tus padres o uno de ellos te transmite la nacionalidad por la filiación, es decir, porque eres hijo de tu papá o de tu mamá que tiene determinada nacionalidad. Por ejemplo, en el caso de México, se transmite la nacionalidad generación tras generación prácticamente de manera ilimitada. Ese es el criterio que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces, si alguien es mexicano por nacimiento y tiene hijos, esos hijos también van a ser mexicanos por nacimiento, no importa en dónde hayan nacido. O sea, van a ser mexicanos por ius sanguinis. Si tienen bebés en España, en Alemania, en Francia, siguen teniendo su derecho a la nacionalidad mexicana. Y si tú eres hijo de padres mexicanos, o alguno de tus padres es mexicano y naciste fuera de México, o por ejemplo en Estados Unidos, también puedes obtener la nacionalidad mexicana. De hecho, te recomendaría, a vida de cuenta, si eres bueno, pues eso es para los papás que tengan niños chiquitos, les recomiendo efectivamente tomar esta medida de registrar a sus niños, si ya son estadounidenses, registrarlos como mexicanos en los consulados de Estados Unidos, porque así, en caso de que tengan riesgo de alguna cuestión de deportación o tal, bueno, pues ya por lo menos van a tener la doble nacionalidad y van a poder entrar a México como ciudadanos mexicanos. Y bueno, continuando con el tema de la aberrante orden ejecutiva que emitió Donald Trump respecto a bloquear el derecho a la nacionalidad por nacimiento para los niños nacidos en Estados Unidos, también hay una cosa que me quedé reflexionando y es la cuestión de los niños, por ejemplo, que sean apátridas. Y me quedé pensando, precisamente, por ejemplo, la esposa de Donald Trump, Melania Trump, ella se supone, o sea, actualmente se identifica como una persona estadounidense, pero con origen esloveno. O sea, curiosamente, su origen real, sino de Yugoslavia,
que es un país que dejó de existir. Se dividió con Croacia, Serbia, Eslovenia, Eslovaquia. Entonces, esta, esta, por ejemplo, esta persona, en determinado punto de la historia, si hubiera existido vigente esa, no sé, es una hipótesis, si hubiera existido vigente esa legislación de prohibir o bloquear que los ciudadanos de terceros países con una residencia temporal o ilegales o indocumentados y tienen hijos en Estados Unidos, los hijos no tendrían derecho a la nacionalidad. Si hubieran llegado un matrimonio de personas de Yugoslavia, por ejemplo, con un estatus de estudiante, suponiendo que estuviera vigente esa legislación que propone Donald Trump, los hijos de estas personas serían niños apátridas, porque su país dejó de existir y tampoco serían estadounidenses. Imagínense el grado de vulnerabilidad en lo que dejarían a esos nenes o esos niños que deberían de ser estadounidenses, pero que no les reconocerían por tener aplicable esta legislación. Bueno, o sea, yo sé que ahorita estamos hablando de una hipótesis, pero, o sea, hay varios casos de países que han desaparecido, como Yugoslavia, o hay países que no son necesariamente reconocidos como estados. Por ejemplo, el caso de Kosovo, o el caso recientemente, y esto lo traigo a colación, de Palestina, por ejemplo, que no se le reconoce como un estado tal cual, y eso haría imposible transmitir la nacionalidad de los padres si ellos se identifican como palestinos. Ahí sí tengo la duda de qué tipo de pasaporte utilizan las personas de origen palestino, sí, porque entiendo, como no se les reconoce como un estado, qué tipo de documento de viaje ellos tengan. No me ha tocado conocer a alguien de ahí, pero, este, o sea, hay muchos países o varios países que en la que si son recientemente independientes o si son están buscando cierta independencia y autonomía y no se les reconoce a nivel global o por la Organización de Naciones Unidas. Entonces no se les reconoce como estados tal cual y lo que significa que su nacionalidad no es transmisible. Y estos niños los podría dejar en estado de indefensión y vulnerabilidad, sin acceso a salud, sin acceso a educación, sin acceso a ningún tipo de servicio ni protección, especialmente tratándose de niños. O también de niños que pudieran estar, digamos, abandonados por los padres, que también si no conocen el origen del bebé, pues ¿qué nacionalidad le tendrían que otorgar? O sea, piensen que de verdad pudiera suceder, no suceda mucho, pero pudiera suceder ese tipo de casos. Pero bueno, les quería dar este tipo de ejemplos para que se subrayar o se le dé la importancia real a la nacionalidad, porque de verdad es una cuestión muy importante, es un derecho humano y bueno, pues finalmente no hay que dejar de... Por eso le he llamado aberrante a este tipo de orden ejecutiva porque a todas luces es inconstitucional y a todas luces viola derechos humanos de estos menores. Pero bueno, hasta aquí el video. Si te gusta lo que hago, regálame un like, suscríbete al canal y coméntame qué piensas sobre este tipo de políticas que está implementando Donald Trump. Y bueno, nos leemos en los comentarios. Que estén muy bien. Bye bye.